5. 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 17 de septiembre del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol y la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Hoy abordo, entre otros temas, dos a los que le dedico un poco más de tiempo, de énfasis, a la pregunta si debe enseñarse la Biblia en las escuelas. Me refiero a esa pregunta, y también trato de explicar hoy con un poquito más de detenimiento cómo esos cambios que se producen en Estados Unidos, como ha ocurrido ahora que hubo un cambio en Estados Unidos, un cambio político, cómo esos cambios tienen un impacto en la historia dominicana, en el acontecer dominicano, que también ha ocurrido ahora, frente a los acontecimientos que hemos estado comentando en los últimos días. La presencia de un gobierno extranjero persiguiendo el crimen en territorio nacional. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? Entonces, quiero pues desear éxito al presidente Luis Abinader, que mañana viaja a Nueva York para participar en la 76ª Asamblea de las Naciones Unidas. Nosotros, pues que siempre hemos dado cobertura a ese gran acontecimiento desde el nacimiento del Sol de la Mañana, también estaremos en Nueva York. Estaremos en Nueva York, pues dando cobertura a esta participación del presidente Abinader en la ONU y a todos los acontecimientos que se producen con motivo de la Asamblea General de la ONU, y desde luego también intercambiando con la comunidad dominicana, con nuestros líderes comunitarios, con nuestros líderes políticos, y pendiente de todos los acontecimientos importantes que se van registrando también en el país. La semana próxima, entonces, nosotros estamos haciendo el Sol de la Mañana desde Nueva York. Nuestro equipo, si Dios lo permite, viaja el domingo hacia la ciudad de Nueva York para realizar estos programas de el Sol de la Mañana. El presidente lo hace este sábado. La información sobre el presidente es que, bueno, él viaja este sábado a las 6 de la mañana. Entonces, él hablará ante la ONU el miércoles 22, si Dios lo permite. Él había adelantado que una de las cosas que va a plantear en su discurso es un llamado a la comunidad internacional para auxiliar a Haití, para que Haití no quede en el desamparo en el que se encuentra. Y él dijo antes de que se produjeran acontecimientos que empeoran la crisis política, la crisis humanitaria, la crisis económica que padece Haití. Recordemos que
el país, pues, no solo resultó muerto, asesinado, su presidente, Jovenel Moïse, sino que después recibió otro terremoto. Y en una institucionalidad muy precaria, trata de sobrevivir. Esto para nosotros tiene un impacto humanitario, pero también tiene otro tipo de impacto, porque después de Haití, quien más sufre cualquier situación que se presenta en Haití es la República Dominicana. Entonces, ya esperaremos este discurso del presidente Abinader en la ONU y ya veremos cómo esta cobertura nuestra alcanza los máximos éxitos posibles. Entonces, además de este asunto del viaje del presidente Abinader, hay un anuncio que ha hecho el director de la Alianza Público-Privada, de las llamadas APP, que también por un decreto del presidente Abinader fue designado director interino de Comunidad Digna. Pero él está haciendo un anuncio importante. Me refiero a Simon Frow. Él está hablando de la posibilidad de llegar a un acuerdo para resolver la situación tan cuestionada del peaje sombra de la autopista de Samaná. Entonces, dice que hay 3 opciones sobre la mesa. 3 opciones en la empresa que maneja el fideicomiso de esta autopista. 3 opciones ha planteado esa empresa que el gobierno la está estudiando. Una de ellas es extender el tiempo de la concesión. Extender el tiempo de la concesión, y como la concesión será por mayor tiempo, entonces por esa vía disminuir el costo del peaje sombra. Esa salida no disminuye el costo del peaje sombra. Esa salida lo que hace es que disminuye los pagos a los que está obligado el Estado Dominicano. Pero al alargar la concesión, también alarga y encarece esos pagos. Eso él no lo ha explicado, pero eso es así. Si usted tiene un financiamiento y va al banco a negociar una rebaja de la cuota que usted está pagando sobre la base de extender los años, entonces el préstamo le va a crecer en cuanto a los compromisos que usted tiene, aunque le disminuya en la cuota. Eso no tiene de otra. La segunda salida que está planteada, pues él dice que la negociación va muy avanzada y entonces que pudiera, bueno, la negociación va muy avanzada. El ministro de Hacienda ya ha recibido las propuestas. Hay otra salida. ¿Cuál es la salida? La segunda salida es refinanciar las tasas actuales. Refinanciar las tasas actuales o renegociar las tasas actuales. Cuando se contrajo ese compromiso, el dinero tenía un costo más elevado que el que tiene hoy. Y entonces pudiera hacer una renegociación en función de rebajar las tasas en la que
está comprometido ese préstamo. La tercera opción que él está planteando es la posibilidad de que el gobierno compre esta deuda, que el gobierno compra ese compromiso y el gobierno diga lo siguiente: bueno, ¿cuánto pago por este peaje? ¿A qué tasa de interés estoy pagando este bendito peaje sombra? Entonces, gestiono un préstamo, me desentiendo de estas personas y voy a pagar el préstamo. Entonces, como voy a tomar un préstamo con un dinero que tiene menos costo que el que tiene el compromiso con ellos, por ahí pudiera haber una vía de economía para el país. Esas son las tres opciones que ha informado Simón, que se están discutiendo con la empresa que maneja este peaje, el fideicomiso, que maneja este peaje sombra, que es un fideicomiso a 20 años, y ya sabemos toda la crítica que esto produce. El propio presidente Abinader la aludió en un discurso y dijo que ese era uno de los temas que él tenía planes de resolver. Ojalá que pudiera encontrar alguna salida. Cualquier salida tiene que ser sobre la base de un entendimiento, sobre la base de una negociación. Yo quisiera, a propósito de las discusiones que hemos tenido con relación a este planteamiento que ha hecho el ministro Fulcar, de que va a distribuir Biblias en las escuelas, dejar claro que no me opongo a la enseñanza bíblica en las escuelas. Ahora, señores, estemos claros de qué es lo que pasa y cómo aquí se le trata de dar la vuelta siempre al tema fundamental. ¿Ustedes saben cuál es el tema fundamental de este momento? La apertura de un año escolar sin estar preparados para abrir un año escolar. Ese es el tema fundamental en estos momentos. La apertura de un año escolar con la mayoría de los planteles escolares sin mantenimiento, sin reparación. La apertura de un año escolar con una sobrepoblación, porque se dieron instrucciones para que no se limitaran las inscripciones, sobre la base de que se ingresarían nuevos profesores. Pero ya sabemos que el concurso de oposición para la selección de esos nuevos profesores se tradujo en un tremendo fracaso, del que no sabemos cómo vamos a salir. Entonces, vamos a iniciar un año escolar, lamentablemente, lo que se presagia, ojalá no sea así, ojalá incluso que en cualquier momento tengamos oportunidad nosotros de conversar aquí con el ministro Fulcar, para que él comparta con nosotros las informaciones que tiene sobre el inicio de este año escolar. Pero los datos que uno recibe no permiten albergar un pronóstico halagüeño sobre lo que pueda ocurrir con este año escolar presencial en época de pandemia. Hemos descubierto la presencia de cepas que son altamente contagiosas en la República Dominicana y no parece que estemos realmente preparados. No parece que el tiempo en el que no había estudiantes en las escuelas, que era el tiempo apropiado
para trabajar las edificaciones, no parece que ese tiempo se empleó para eso. No parece que ese tiempo se empleó para eso. Y digo que no parece porque las informaciones que tengo son marginales. Pudiera ser que con informaciones ya más integrales de contexto del ministro, uno tuviera una visión distinta. Yo quisiera eso. Yo quisiera eso, es decir, conseguir una visión más esperanzadora de el inicio del año escolar que ya tenemos por delante. Pero ese es el tema fundamental. Ese es el tema fundamental, pero a los temas fundamentales, entonces, cuando no hay la manera de abordarlo, se trata de desviar la atención. Y ahora el tema no es el inicio, no es ese grave desafío que tiene el país del inicio de un año escolar, sino el debate está en que que el ministro anunció que va a distribuir Biblias en las escuelas. Desde luego, el ministro trata de ganar apoyo, entre los creyentes, entre las iglesias, para contrarrestar la situación que tiene por delante. Entonces, no nos perdamos en eso, que de eso se trata. De eso se trata, pero aún tratándose de eso, es importante que entendamos que el estudiante debe tener conocimiento de qué es la Biblia y qué ha representado la Biblia. Ese conocimiento no debe ser sectarizado. Debe ser una introducción a la formación cultural de ese estudiante. Por lo tanto, debe ser una enseñanza caracterizada por la objetividad. Debe ser caracterizada por la objetividad. No debe ser una instrucción fanatizada, porque ya hemos vivido lecciones de las que tenemos que aprender. Si algo hay que sacar de los ataques del 11 de septiembre del 2001, es que no podemos formarnos sin entender que vivimos en un mundo que tiene lecturas distintas y creencias distintas, que esas creencias tienen bases comunes. Por lo tanto, no podemos orientar de manera sesgada sobre las cosas. Cuando estamos hablando de la Biblia, estamos hablando básicamente de dos grandes libros, que a su vez tienen otros libros, pero estamos hablando de un libro que se llama Antiguo Testamento y estamos hablando de un libro que se llama Nuevo Testamento. El cristianismo presenta ambos textos y ha pretendido siempre, para enraizar su historia, proclamar como propio un texto que no le corresponde, que no es propio del cristianismo. Y entonces ya ahí hay una distorsión. Ahí hay una distorsión, porque en el tema de las religiones monoteístas, la distinción la da el segundo libro. Ese primer libro, que es el Antiguo Testamento, no es otra cosa que la Torá o la Torá judía. Entonces, ese primer libro no es del cristianismo. Ese primer libro es un libro del judaísmo. Ahora, como el cristianismo nace del judaísmo, asume ese primer libro como propio. Pero el libro propio del cristianismo
y el que le da su distinción es el que se llama Nuevo Testamento. Entonces, lo primero es decir, mire, esto que llamamos la Biblia, tiene un espacio de una cultura general que abarca a todos los creyentes en el monoteísmo. Porque ese primer libro, que se llama el Antiguo Testamento, es el primer libro del Islam, es el primer libro del judaísmo y es el primer libro del cristianismo. ¿Dónde hace el judaísmo la diferencia con ese primer libro? En su segundo libro, que es el Talmud. ¿Dónde hace el Islam la diferencia con ese primer libro? En su segundo libro, que es el Corán. ¿Dónde el cristiano se hace cristiano? Con el segundo libro, que es el Nuevo Testamento. Entonces, dejar claro primero que no se trata de un libro del cristianismo como tal, sino qué es lo que es del cristianismo y qué es espacio común, porque formarnos con la conciencia de un espacio común nos lleva a tener una idea más completa de incluso los conflictos actuales del mundo. Entonces, eso es importante. Lo otro, señores, miren, todo lo que es historia fue primero un acontecimiento político. Y todo lo que ha trascendido en el tiempo, y la Biblia tiene de las mayores trascendencias en el tiempo, ha sido primero un acontecimiento político. Entonces, la consolidación de los acontecimientos políticos es lo que da nacimiento a los acontecimientos históricos. Ese segundo libro es producto de circunstancias políticas que no pueden ignorarse a la hora de aproximarse a él, a la hora de leerlo. No podemos estar al margen de los acontecimientos políticos que influyen en él. Uno importantísimo, que en mi caso, que lee la Biblia, no digamos desde la óptica de que lo haría una persona dedicada a la fe cristiana, ¿no? Que lo hace desde el punto de vista dogmático, sino en sentido de estudio, lee la Biblia. Lo primero que usted se encuentra desde que la abre, me refiero al Nuevo Testamento, es que está caracterizada por un antifariseísmo que resalta de inmediato, muy cargada de antifariseísmo. Pero además es un libro misógino. Si eso no se entiende al margen de los acontecimientos que producen eso. ¿Por qué ese carácter misógino de ese libro? ¿Por qué ese carácter antifariseo de ese libro? Sencillamente porque el poder lo marca todo. Y ese libro no es otra cosa que la traducción griega de cosas que estuvieron planteadas por ejemplo, en el antiguo hebreo. Pero la Biblia que nosotros tenemos, que es la llamada Biblia de los 70, no es otra cosa que la traducción griega de esos antiguos textos hebreos. Esa traducción griega está cargada de todo el peso de la cultura griega. En ese peso de la cultura griega, nosotros nos encontramos con lo siguiente. Por ejemplo, cuando usted ve la Odisea, ¿qué le dice Telémaco a su madre en la Odisea? En la Odisea le plantea que
le plantea a su madre que se calle. Mamá, cállate, que tu voz no debe ser escuchada en público. La voz de las mujeres, mamá, no es para estarse escuchando en público. Esos son los que van a traducir la Biblia. Esos son los que le van a dar la traducción a la Biblia. Ya está matizada por esa creencia. ¿Qué decía, por ejemplo, Demócrito? Le estoy hablando de la gente que va a traducir la Biblia y por lo tanto el peso de su cultura va a impactar en ella. ¿Qué decía Demócrito? Callar en público es el mejor adorno femenino. Callar en público es el mejor adorno femenino. Desde luego, nos vamos a encontrar después en la vigencia de esa traducción paulista que es el cristianismo, el concepto sobre qué debe pasar con las mujeres en las asambleas, qué debe pasar una serie de cosas. Entonces, son cosas que son anteriores a la Biblia, pero que impactaron en la traducción griega de la Biblia. Como impactó también el hecho de que los griegos no podían, digamos, ver que los judíos no habían hecho lo que había ocurrido con ellos, incluso con el imperio. Los griegos entendían, somos dueños de una cultura tan fuerte, que en vez de que el conquistador nos imponga su cultura, resultó al revés, que Roma nos conquistó, pero nosotros impusimos nuestra cultura a Roma. Entonces, ¿cómo es posible que un pueblito de M se niegue a asimilar nuestra cultura, que era el pueblo judío? Una cultura que tenía unos guardianes que eran los fariseos. Entonces, cuando usted se va al texto, usted se va a encontrar con un antifariseísmo que no guarda relación realmente con lo que fueron los fariseos en términos históricos y una serie de cosas. Entonces, sí, hagámoslo, pero tengamos claro que no es dogma, que es cultura lo que nos corresponde enseñar en las escuelas y dejar a la gente con los conocimientos, la libertad de tomar las decisiones que vaya entendiendo con su adultez. Gran cosa es hablar de que usted va a distribuir libros en las escuelas. Hermano, pero ¿y qué le están diciendo los estudios sobre el nivel de comprensión lamentable de nuestros niños, de nuestros estudiantes, que cogen un parrafito con todas las informaciones claras ahí y no te entienden ni A? Entonces, dediquémonos a resolver los problemas reales de la educación, en vez de estar desviando con temas de manera oportunista, buscando apoyos y una serie de cosas cuando le estamos dando de lado a los verdaderos problemas. Eso es lo que quería decir con relación a eso. Por lo menos por ahora. Con relación a este asunto, señores, miren, hay, dentro de las cosas que han ocurrido, hay un tema sobre el que hay que reflexionar un poco, porque lo vimos pasar, pero el tema tiene unas connotaciones extraordinarias. Señores, ¿ustedes se han preguntado lo que significa que un gobierno extranjero haya tenido que venir a carrerear a un funcionario dominicano? A carrerearlo. Que un gobierno extranjero haya tenido que venir a carrerear a un funcionario dominicano. Ya no me estoy refiriendo solo al caso de los congresistas, que ellos no podían ser carrereados por la inmunidad. Uno de ellos accidentalmente participó de la persecución porque se metió en el medio a tratar de proteger a un funcionario que estaba siendo carrereado. Porque un gobierno extranjero venga a perseguir a un funcionario dominicano y el funcionario dominicano tenga que andar corriendo de un gobierno extranjero que lo está persiguiendo. Que andaba en compañía del Ministerio Público Dominicano, pero un gobierno extranjero que está persiguiendo a un funcionario dominicano.
Eso tiene una connotación. Si el relajo, digamos, fuera en orden, una cosa como esa no ocurre. Una cosa como esa no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque previamente el presidente es prevenido y el presidente tiene la oportunidad de buscarle un bajadero a eso. Porque es una vergüenza para un país que un gobierno extranjero tenga que venir a perseguir a un funcionario dominicano. Eso es una vergüenza, eso es un maltrato incluso. Eso es un maltrato al país. Cuando eso tiene formas más elegantes de resolverse. ¿Por qué? Porque el presidente en cuestión es prevenido. Supongámonos que así hubiese ocurrido. El presidente Abinader es prevenido. Mire, presidente, esta persona en cualquier momento no le tiramos a esa persona. En cualquier momento. Bueno, el presidente ya tiene la información privilegiada, se supone que la va a manejar con cuidado. Pero el presidente, el 16, que hizo unos cambios tontos ahí, de 2 mujeres, etcétera, aprovecha y se desentiende de ese funcionario, lo deja a un lado. Y bueno, viene la acción contra él. Eso es distinto a que tú tengas que suspender un funcionario después que un gobierno extranjero ha venido a carrereártelo. Totalmente distinto, ¿eh? Totalmente distinto. Entonces, ahí hubo un trato inapropiado, tanto para el presidente Abinader como para el país. Porque se supone que, caramba, somos gobierno, somos países soberanos. Una cosa como esa, tú me pones al tanto. Yo sé que no puedo inventar. Un presidente dominicano sabe que no puede inventar cuando le plantean una cosa como esa. Pero por lo menos tiene la oportunidad de hacer algo. De hacer algo previo, porque lo demás es un asunto que realmente es bastante cuesta arriba que eso ocurra. Bastante cuesta arriba. Insisto que esto tiene que ver con el cambio político que se produce en los Estados Unidos. Si esta coyuntura se produce con los funcionarios anteriores en el Departamento de Estado, probablemente habría tenido otro manejo. Yo no digo que no se haya perseguido el crimen, sino que eso tiene otro manejo. Eso tiene otro manejo. Pero ese hecho como tal es un hecho que tiene esas connotaciones. Cuando se han producido estos cambios, han alterado el curso de la política en la República Dominicana. Ya citaba que miren que el momento que estamos viviendo tiene algunas similitudes, pero yo citaba lo de Santana ayer. Santana, digo, caramba, pero en esto es que yo he caído. Yo que he sido tan servicial con esta gente. Yo que soy proamericano. Yo que firmé una convención con ellos y que me le he puesto genufleso a sus órdenes, etcétera, etcétera. A mí no me ponen caso, no me protegen. ¿Qué he ganado yo con la amistad con ellos? Eso termina preguntándoselo. Lo propio ocurrió con el llamado plan político que se ejecuta en la República Dominicana después de la muerte de Trujillo. Decimos siempre que supuestamente el plan político de los hombres del 30 de mayo fracasó porque ellos estaban estructurados en 2 grupos. Estaba el grupo de la avenida, que tenía a cargo la ejecución del tirano, y estaba el grupo que tenía la parte política. Entonces, el grupo que tenía la parte política iba a localizar a Pupo Román, el jefe de las Fuerzas Armadas, para la ejecución del plan político. Decimos entonces que el plan político fracasó porque la información,
no se produjo a tiempo, Pupo Román no actuó como se esperaba porque fue informado tarde de los acontecimientos, etcétera, y decimos que el plan político fracasó. El plan político fracasó, no fracasó ahí. El verdadero plan político no era el de ese grupo ni de los hombres que fueron a la avenida, ni del otro grupo que tenía la parte política. Había, aparte, un verdadero plan político coordinado con los Estados Unidos. Que ese plan político lo encabezaba Severo Cabral, para no mencionar a don Gianni Vicini, que era el que era el verdadero jefe del plan político de verdad. Entonces, ese plan político incluso se iba ejecutando a la perfección. Se iba ejecutando a la perfección porque ese plan incluía la celebración de las primeras elecciones democráticas en la República Dominicana. Y para que ese plan no se perturbara, entonces se produjo la sacada de Balaguer del país y la condena a que Balaguer no pudiera nunca jamás ser presidente de la República Dominicana y fuera del país. Entonces, los ejecutores de ese plan político tenían el camino totalmente abierto para la ejecución de su plan político. Naturalmente, el plan político no le funcionó porque le fracasaron dos cosas. El que se fue al ostracismo, al darse cuenta de que lo habían excluido, entonces apoya al candidato que está enfrentando a los cívicos, sin haber firmado pacto patriótico ni nada, pero lo apoya, que era un candidato que no es verdad que presentándose ante un electorado totalmente rural, de que en 2 o 3 meses iba a ganar unas elecciones. No, lo apoya porque el que tenía las bases políticas para hacerlo ganar, lo pone a ganar. Lo pone a ganar. Pero entonces también, posteriormente, se da un cambio en el Departamento de Estado. Se da un cambio porque se produce la muerte de Kennedy. Eso hizo cambio en el Departamento de Estado y entonces el tratamiento con el Balaguer, que tenía rayas rojas de que nunca jamás, aunque no era la Constitución, sino la Constitución de ella, que decía que ese hombre nunca jamás iba a gobernar este país, con la muerte de Kennedy se produce un cambio político en el Departamento de Estado que cambia la suerte de Balaguer. Entonces, ahora se ha producido un cambio. Luis debe estarse haciendo preguntas similares a las que se hizo Santana. Debe hacerse preguntas similares a las que le hizo Santana. Desde la campaña me he proclamado como un hombre de los Estados Unidos. Desde que llego a la presidencia y desde el primer discurso le entro a los chinos. Le entro a 2 manos a los chinos. Desconsidero a los chinos. No conforme con desconsiderarlo, hago varios pronunciamientos diciendo que esa gente no va a manejar nada importante en mi país. Escupo para arriba, desde luego, porque cuando nos vemos en la emergencia de la pandemia, tenemos vacunas solicitadas por otros mecanismos, pero esa vacuna no llega. Entonces, la vacuna que llega para resolver el problema terrible sanitario que tiene la República Dominicana es la vacuna china. Y entonces, ahí hay que volver a reconsiderar algunas cosas. Pero aún así, después, posteriormente, el gobierno vuelve a su línea. De ignorar a China, vuelve a su línea de plantear que aunque la vacunación ha sido tan efectiva que la gente con 2 vacunas ha tenido poco problema, no, necesitamos una distinta a la China, una tercera, pero no puede ser la China, tiene que ser distinta a la China, voy y me aparezco con militares estadounidenses en Manzanillo, una serie de cosas.
una serie de cosas. Entonces, el momento en que todo está focalizado a la persecución del entorno del presidente pro-chino, del presidente que hizo el acuerdo con China, y todo está concentrado en la persecución política a ese expresidente, mis aliados entonces vienen a evidenciar que mi partido pactó con narcotraficantes y vienen a perseguir abiertamente a un funcionario de los míos sin que me hayan dado la oportunidad de destituirlo previamente para no pasar por esa vergüenza, que eso no es otra cosa que una gran vergüenza para el país y hasta para su soberanía. Cambio y fuera.